quiero hablar de los límites de nuestro entendimiento, en particular los límites de la ciencia. Los límites son buenos, de hecho evitan problemas y nos dan conocimiento. Y estoy motivado a hacerlo porque el siglo XXI se pasa tan rápido que no hemos parado para revisar los límites. Lo que me gustaría hacer hoy es mostrarte la ciencia en perspectiva. Si me permites, te mostraré una visión integral que involucra tanto lo que sabemos como lo que no sabemos. Al final compartiré mis preocupaciones al respecto y a partir de ahí tú sacarás tus propias conclusiones, ¿ok? Ya sabes que la biología significa el estudio de la vida. Eso no necesariamente quiere decir que la hayamos entendido. Límites son fundamentales en la ciencia y la tecnología. En los últimos 60 años hemos cuadruplicado la velocidad máxima de los vehículos a motor. ¿Y qué tal si te digo que fue gracias a los frenos que hemos llegado tan lejos? ¿Tienes dudas de eso? ¿Crees que fue gracias a los motores? Bueno, si el tema es de motor, entonces arma uno de estos a ver si tu esposa le dan ganas de acompañarte de paseo. Quien conoce el mundo del automovilismo, por poner un ejemplo, profesional o hobby de fin de semana, lo sabe. Para ir más rápido no basta con pensar en motores más potentes, hay que pensar primero en frenos más sofisticados. Debes considerar incluso otros temas que antes no eran tan importantes, el embrague, la dirección, los amortiguadores, etc. Voy a poner el turbo en el carro, dicen por ahí. Y bueno, ¿y ya pensaste cómo vas a detener esa cosa? Conocer los límites en los últimos 60 años nos expandió los límites. Y muy importante, en condiciones de seguridad. ¿Qué sucede si ignoramos o desconocemos esta dinámica? Pasa lo peor, como que un simple arreglo se vuelve una tragedia nacional. Y ya sabes, apúrale, haz el arreglo rápido que tengo que llegar primero. O la más reciente, del año pasado. Apúrate, científico, que quiero sacar la inyección antes que mi competencia. Pero bueno, paremos con las cosas dramáticas. Cambiemos a algo más ameno. Todo va muy rápido con los avances tecnológicos, computadores, teléfono, internet. Casi construimos nuestra realidad alrededor de estas maravillas. Les quiero mostrar un proceso muy importante para todos. Nuestro proceso tecnológico. Los ingredientes de la tecnología. Aquí está la cocina de la modernidad. Mezclamos estos ingredientes y fabricamos toda clase de aparatos. El mundo que hemos creado desde más o menos los años 40. El caballito de batalla de la tecnología se llama el transistor. Ahí lo tienen. Desde el principio sabíamos que el silicio tenía límites naturales por unos problemitas cuánticos. Bajar de 14 o tal vez 10 nanómetros sería muy complicado y costoso. No sabíamos exactamente cuánto, pero sabíamos que limitaría la miniaturización de las cosas. Les explico rápidamente lo que es un transistor, ¿ok? Es un pedazo de silicio extremadamente puro hecho a partir de arena de playa fundida. Le abro unos contactos particulares llamados drain y source, que previamente ha aumentado su carga de lado y lado. Luego abro otro contacto que previamente he separado con un aislante de óxido de silicio, o sea, la misma arena de playa oxidada, y a eso le llamo gate, con puerta en español, y a través del gate controlo la cantidad de electrones que pasan de D a S. Se lo explico más fácil todavía. Es una llave como la llave del lavamanos, pero en lugar de controlar agua, controlas electrones. Todo lo que te rodea ahora está lleno de transistores. La cámara a través de la cual estoy grabando este video, el teléfono que me estás viendo, la computadora, las luces LED de tu casa, los electrodomésticos, tu carro, todo. ¿Y sabes por qué nos fue relativamente bien con eso? Otra vez, ¿por qué crees? Siempre tuvimos pleno conocimiento de los límites y eso nos llevó a estudiar a fondo la naturaleza de los materiales. Entendimos cómo funciona un solo transistor, así como funciona cuando se agrupa con otros. Y algo muy, muy importante, entendimos la comunicación de las partes. En la creación de ese mundo nos enfocamos en tener la visión integral. Dicho esto, ahora sí, te voy a presentar otro proceso, uno más importante que el anterior. Damas y caballeros, aquí está con ustedes el maravilloso fenómeno de la vida. Fenómeno que la biología se ha dedicado a estudiar. Más del 99% de todo lo que ves en las dos foticos de allá abajo está compuesto por los mismos 11 ingredientes. Incluso tú, ¿sí? Y si incluimos los elementos del grupo 3, en total serán pocas decenas de elementos.
Aún así, el proceso da lugar a una variedad asombrosa de formas tanto en el reino animal como en el vegetal. Y ahora te voy a confesar el secreto mejor guardado de la biología y uno de sus hijos, la medicina. Pero te pido un favor, por lo que tú más quieras, no le digas a ningún médico o biólogo demasiado apegado a su profesión porque no quiero problemas, ¿ok? Te voy a decir, aquí vamos. ¿Sabemos cómo se efectúa este proceso? No sabemos. ¿Cómo se mezclan y se organizan los ingredientes para formar las formas de vida? No sabemos. Sí sabemos que se unen espermatozoide y óvulo en los mamíferos. Sabemos que luego se forma un cigote y va creciendo el embrión. Basta. No sabemos mucho más. Sabemos las consecuencias, pero todo el proceso en origen no. Y más adelante, ¿cómo los embriones aparentemente similares de un momento a otro estallan en miles de diferencias? No sabemos. Pero no se te ocurra decirle a un ginecólogo que no tenemos la más remota idea de estas cosas de los seres vivos. Si le mentas la madre a la medicina te va mejor, pero no le toques esa tecla de la morfogénesis. Avisado, te dará muy mal, ¿ok? Entonces tenemos ahora dos no sabemos en la lista: la autoorganización de los sistemas vivos y la morfogénesis de las células desde unos componentes que no tienen vida. Estos dos límites naturales son nuestro límite en el conocimiento. No los pierdas de vista. De hecho, el profesor Erez Brown de la Universidad Technion de Israel viene diciendo hace bastante tiempo que necesitamos urgente un modelo teórico para entender la física de los sistemas vivos. Hasta ahora, amigos, no lo tenemos. Vamos a poner juntos los dos procesos más importantes del siglo XXI, ¿te parece? Aquí está, uno al lado del otro. Claro, en el lado izquierdo hay unos ingredientes y nosotros metimos las manos ahí para que eso ocurriera. Somos los creadores. En el lado derecho, nosotros por ahora no entendemos muchas cosas. Buena parte del proceso no tenemos ni la más remota idea. Detrás de bastidores no sabemos cómo actúa el proceso, señores. Y mira qué curioso, incluso hay elementos comunes, pero en uno hay vida, hay autoorganización y en el otro no. ¿Y qué pasa si seguimos desglosando esto? Dos procesos mega importantes. Seguiremos encontrando muchas similitudes de agrupación sistémica. Ok, lo admito. Los ingenieros y los físicos nos copiamos siempre de la naturaleza, o al menos tratamos. Pero qué raro, en la tecnología el programa, el código de programación aparece después de crear el aparato. El chip, al menos en la actualidad, está prácticamente muerto hasta que lo conecto con otras partes, le inserto el programa y lo he hecho, y ahí adquiere su funcionalidad. En la naturaleza, en cambio, también encontramos algo llamado código, programa, pero mira qué interesante, está presente en todas las etapas organizativas. La célula de la biología ya parece tener un programa, posee una funcionalidad, a diferencia del transistor en la electrónica, que al momento de hacerlo no tenemos idea de la funcionalidad que va a contribuir. ¿Qué son esos códigos? A la izquierda, el código que usamos en la tecnología, y a la derecha tenemos un fragmento de código ADN, que saqué del carácter 1 del genoma humano, info pública en internet. Y ahora me dirán los expertos, Giuseppe, por fin se acabaron los puntos que no sabemos, porque el ADN lo descubrimos en 1953 y tenemos todo el genoma, así que ya no nos puedes venir con cuentos. Bueno, les tengo una difícil noticia. Es verdad que conocemos el código, es verdad que conocemos la aparente funcionalidad individual de algunas partes, pero los genes se comunican e intercambian información. Tema que se trató incluso antes del descubrimiento del ADN, porque Barbara McClintock entre 1930 y 1940 se da cuenta que en las plantas pedazos de cromosoma, sin mucha explicación, se movían a otros cromosomas. Pero la ciencia no le creyó. La falacia de autoridad. ¿Dónde habré escuchado eso antes? Desacreditaron su trabajo en 1957 y le dijeron que no publicara nada más de esa locura. El bullying de la sociedad científica duró hasta 1980, cuando quedó muy evidente que habían elementos movibles en el genoma, no solo en plantas, también en animales. Final feliz para ella, ganó el Nobel de Medicina en 1983, pero quedó muy complicado para los trabajos de descodificación del ADN
entre los 50 y los 80 porque el ADN resultaba ser dinámico, no estático. Y aquí tenemos el punto 3. El 3 no sabemos. O sea, no sabemos cómo exactamente es la comunicación cruzada entre genes. Y acá, tal como en la morfogénesis, tampoco tenemos un modelo teórico establecido. En pocas palabras, ahí está el archivo con los datos, pero poca o ninguna idea de cómo se ejecuta y tampoco cómo se comunica el programa. Y eso me lleva de vuelta a esta lámina donde confieso hay un error que arrastramos desde el siglo XX. Hoy sabemos que la naturaleza analiza el paso actual para inferir el paso siguiente, es decir, utiliza una cosa que se llama en estadística estocasticidad. Por lo tanto, los indicios indican que el tal código no está completo desde el momento cero, se va formando a medida que la criatura evoluciona en su formación. Como lo demuestra el profesor Dennis Noble, la vida es un proceso, como la música, pero no está completamente programado a nivel molecular. Y este es tal vez el mayor aprendizaje del siglo XXI en cuanto a seres vivos. ¿Por qué no pudimos verlo desde la segunda mitad del siglo XX? Les voy a dar una respuesta lo más corto posible. Porque por décadas fuimos atraídos por un mantra, simplificar en exceso la lógica de los sistemas vivos. Pensábamos de forma lineal de las moléculas al hombre como si fuera un proceso de una sola vía. No puede ser cierto, porque las moléculas sencillamente no son seres vivos. ¿Y la culpa de quién es? La culpa es de estos tres personajes, René Descartes, Erwin Schrödinger y Pierre Laplace. Sobre todo Schrödinger, el más reciente de los tres, dijo dos cosas que fueron arrastradas por la ciencia de todo el siglo XX. Uno, la física debe generar orden desde el desorden. Llegó a esa conclusión observando la dinámica de los gases, desordenados en ambiente libre, pero muy ordenados cuando se les restringía la circulación en un espacio. Y dos, la biología, en contraposición, debe ser la generación del orden desde el orden molecular. La primera frase, ok. La segunda frase, alusiva a la biología, hoy sabemos que es falsa. Es imposible que una molécula de un sistema biológico sea inmune a la energía aleatoria que la conecta con otras moléculas. Y no quiero profundizar mucho en esto. Si gustas, puedes buscar los últimos trabajos del profesor Dennis Noble y seguro te sorprenderás. Pero eso lo sabemos hoy, no lo sabíamos ayer. Así que, al igual que la física, la biología también se trata de orden a partir del desorden. Pero como dijimos, no tenemos mucha idea de cómo funciona eso. Así que este es el cuarto y definitivo no sabemos. El mecanismo que utilizan los sistemas vivos para obtener orden a partir del desorden. Estos cuatro acertijos, o mejor, los cuatro no sabemos, representan límites muy complicados para nuestro conocimiento. Y el mayor problema para la biología y su hija, la medicina, no es que no sepamos cómo resolverlo. El mayor problema es que los estamos ignorando para establecer las próximas verdades científicas. Y aprovecho y les doy otro dato. Como consecuencia del no sabemos número 4, y por supuesto por los trabajos del doctor Dennis Noble, la expresión genética resultó ser un proceso estocástico también. Un ejemplo clásico es nuestro sistema inmunológico. Fija buena parte del código de la inmunoglobulina para que no haya alteración de la proteína, así siempre será inmunoglobulina, pero luego mueve aleatoriamente una parte de ese código en función de encontrar la solución a un problema, bacteria, virus o cualquier invasor. De esta forma, encuentra el código para solucionar el problema analizando paulatinamente el siguiente estado, dejando fija una parte. Ok, está bien, lo explico mucho más fácil. El sistema inmune es como una tragamonedas, que aguanta unas ruedas y solo deja que giren otras. Manera de aumentar la probabilidad de éxito. Y la naturaleza se ha demostrado que siempre gana, y es un truco súper brillante. Descubrir todas estas cosas hacia finales del siglo XX y empezar a digerirla al inicio del siglo XXI nos dejó claro que no entendimos nada de los seres vivos durante el siglo XX y seguimos teniendo muchas incógnitas, pero nos abrió nuevos horizontes. Las células de los seres vivos no es que se manejan aleatoriamente como se creía, es verdad que usan la aleatoriedad, pero la aprovechan para mejorar cosas que, damas y caballeros, nuestra ciencia y nuestra tecnología no trabajan así. No tengo mucho tiempo, pero permíteme concluir. De aquí en adelante me preocupan dos cosas.
¿Recuerdas cuando expliqué cómo se hacía un transistor, el silicio, la arena de playa, los límites del silicio? Bueno, te actualizo. Resulta que a principios del siglo XXI logramos integrar el ADN con el silicio. ¿Sí? Lo estás escuchando bien. Una vez más, es un avance logrado por Israel. Ahora, incluso han logrado fabricar transistores no solamente con nanotubos de carbono, otra moda muy reciente, y con ADN. También lo hacen ahora con el más nuevo descubrimiento, el grafeno y su aislante análogo, que es el óxido de grafeno. ¿Y por qué esto me preocupa? Porque utilizando estos materiales estamos alcanzando a trabajar en la banda eléctrica de operación de nuestras células. Lo que quiere decir es que estamos abriendo la puerta a que esta tecnología sea compatible con nuestros cuerpos. Y algunos dirán, qué bien, podemos resolver problemas de la gente. Sí, por supuesto, salvo un problemita, el no sabemos número 4. Tomaremos elementos que nosotros hemos creado artificialmente con una ciencia basada en orden a partir de orden, el silicio, el grafeno, etcétera, y los introduciremos en sistemas vivos que fueron creados por otra ciencia que busca el orden a partir del desorden o el orden que nosotros no entendemos, digamos. No tenemos idea de lo que pueda resultar y tampoco sabemos el impacto que tendrá en la programación de la célula, el código, ¿recuerdas? El ADN. Y eso le compete al no sabemos número 3. Esto me lleva a la segunda preocupación. En paralelo, hemos empezado a jugar con inyecciones que contienen ARN mensajero. Es decir, un fragmento de código que quiere interactuar con nuestro código. Unos productos innovadores. Estoy consciente que hemos hecho grandes avances en edición de genes. Recientemente en la Universidad de Berkeley se inventó una técnica muy novedosa de edición llamada CRISPR-Cas9. La coautora ganó el Premio Nobel de Química en el año 2020. Y también sé que hemos avanzado mucho en el reconocimiento de funciones de muchos genes, en el entendimiento de muchos aspectos de nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, los 4 no sabemos todavía están por encima de nosotros. Y mi preocupación es que con todas estas iniciativas de tecnología genómicas estamos ignorando los no sabemos. Seguimos sin tener la visión integral. Lo peor que podría pasarnos es hacernos la vista gorda a estos límites, porque nuestra ciencia ha demostrado una y otra vez que cuando los ignoramos o incluso cuando no los valoramos adecuadamente, las cosas siempre se salen de las manos. En últimas, yo no veo la naturaleza como desordenada, veo es nuestra falta de humildad. Deberíamos reconocer que no hemos entendido su orden. Eso aplica a toda la rama de la biología, incluyendo la medicina. Y ahora que te compartí este material, es tu turno. Tú decides ahora qué harás con esta información. Lo único que yo espero es que tomes las mejores decisiones. Muchas gracias.